Las guerras han sido un instrumento de ambición, de libertad, de expansión de ideas, de sufrimiento, de tiranía, incluso hasta de esperanza. Muchos hombres han obtenido un pasaje a la posteridad por sus acciones militares, pero hoy vamos a conocer sobre mujeres que demostraron extraordinarias dotes militares. Lyudmila. Mucho se puede decir sobre esta mujer. Nació el 12 de julio de 1916 en Vila, una ciudad situada en lo que actualmente es Ucrania. A la edad de 14 años ingresó a un club de tiro, donde rápidamente mostró enormes habilidades en el manejo del rifle, efectuando disparos muy certeros. Era estudiante en la Universidad de Kiev, donde realizaba sus estudios en historia. En esta etapa de su vida, en junio de 1941, para ser más exactos, Alemania dio comienzo a la Operación Barbarroja, misma que tenía por objetivo invadir la Unión Soviética, lo que dio motivo a que Lyudmila decidiera enlistarse en el ejército. Pese a que intentaron disuadirla a que se uniera al cuerpo de enfermeras, no claudicó en su decisión, y fue así como causó alta en la 25ª División de Infantería del Ejército Rojo, donde recibió el entrenamiento regular de combate y se le dio su asignación de francotiradora. Durante los primeros 2 meses de su ingreso, estuvo asignada cerca de Odessa, y se le atribuyeron 187 bajas enemigas logradas con su fusil Mosin Nagant. En junio de 1942, ya con 309 bajas en su haber, entre ellas varias docenas de francotiradores alemanes, fue herida por fuego de mortero, y debido a su condición de heroína de guerra, fue retirada de servicio y enviada a Estados Unidos y Canadá, países aliados, donde visitó al presidente Franklin Delano Roosevelt, a quien le expuso la necesidad de abrir un segundo frente en la guerra. Tras finalizar la guerra, pudo concluir sus estudios en historia e inició su carrera como historiadora en la aún Unión Soviética, pero indiscutiblemente ya se había forjado un lugar en la historia, lugar junto a las miles de historias que marcaron la Segunda Guerra Mundial. Boudica. Los registros romanos la relatan como una mujer de tez blanca, mirada profunda, cabellera pelirroja y una inteligencia sobresaliente. Era esposa del rey Prasutagus, rey de los Cicenos, y protagonizó una de las rebeliones británicas más importantes en la historia. Prasutagus había establecido una relación de alianza con Roma, aunque más bien podría llamarse una sujeción clientelar. Al morir el rey, nombró como coherederos a su esposa y sus 2 hijas, conjuntamente con el emperador romano. En la cultura de los cicenos existía una equidad entre hombre y mujer, misma que no existía en Roma, motivo por el cual los romanos reclamaron entero el reino. Ante la muerte del rey, la respuesta de Roma no se hizo esperar, y pocos días después, el pretor en tierras britanas mandó a sus legiones a someter a los cicenos. Poco tardaron en someterlos, expulsaron a los nobles de sus tierras, humillando a sus familias y vendiéndolos como esclavos. Pero esto no concluiría aquí, ya que Boudica fue humillada en público, desnudada, azotada, mientras contemplaba cómo sus hijas eran violadas por los soldados romanos. Tras esta humillación, Boudica se levantó en una revuelta apoyada por los trinovantes y atacó arrasando las 3 ciudades principales del imperio en la isla, entre ellas Londinium, matando soldados, mujeres y niños que eran ciudadanos romanos, lo que incluso hizo considerar al emperador Nerón en retirarse de Bretaña. Boudica siempre iba a la vanguardia de sus hombres, lo que le supuso que en más de una ocasión fuera herida en batalla, pero aún así no desfallecía y continuaba con su misión de derrotar a los romanos. Finalmente, la batalla decisiva tuvo lugar y Boudica,
con un ejército de más de 100.000 hombres, se enfrentó a una fuerza romana constituida en aproximadamente 10.000 soldados. A pesar de su inferioridad numérica, los romanos seleccionaron un lugar en el que no podían ser flanqueados ni atacados por la retaguardia, obligando a los rebeldes a atacar de frente, sin armadura y con escasa protección, al más puro estilo espartano, lo que culminó con más de 50.000 rebeldes muertos y apenas 500 bajas del lado romano. Hay quien dice que Boudica se suicidó tras la cruel derrota, y quien dice que cayó enferma y posteriormente murió, pero lo cierto es que tras su venganza con los romanos, construyó una leyenda que aún en nuestros días continúa. Artemisa vivió durante el siglo V a.C. Fue reina de Halicarnaso, que fue una muy importante ciudad griega. Sin embargo, siempre fue aliada de Jerjes. Durante la Segunda Guerra Médica, demostró ser una excelente aliada tanto política como militarmente. Durante la batalla de Salamina, Jerjes pidió consejo a sus generales más cercanos sobre si era conveniente atacar la armada griega de manera frontal. Todos le dijeron que sí, pero Artemisa, con más astucia, le dijo que era una estrategia arriesgada y que la marina griega resistiría e incluso pudiese repeler el ataque. Sin embargo, Jerjes no la escuchó y decidió ir a la ofensiva. Artemisa, demostrando su fidelidad, lideró personalmente la armada persa, pero su intuición fue correcta y la batalla se tradujo en una inminente derrota. Tras verse acorralada por la flota griega, en un movimiento astuto hizo que su embarcación embistiera a una nave persa, para así hacer creer a los griegos que estaba de su lado y poder huir posteriormente hacia las líneas de Jerjes. Como muchos personajes de la historia, poco se sabe de su muerte, y existen diferentes versiones que combinan el romanticismo y la mitología, pero lo cierto es que demostró que era tan hábil y valiente como cualquier hombre. Como pudimos ver en este video, en la historia concerniente a las guerras, existen grandes huellas dejadas por mujeres, que no solo demostraron valor, sino astucia y decisión, a la par que cualquier hombre lo hubiera hecho, demostrando así por qué se merecen un lugar en la historia.